A iniciar y de verdad que les agradezco su presencia aquí de este seminario mensual de la División de Investigación. De verdad, muchísimas gracias. Y el día de hoy tendremos la oportunidad y también el privilegio de escuchar a la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar. Ella es graduada de Química en Alimentos con mención honorífica de la Facultad de Química de la UNAM. También hizo o realizó sus estudios de maestría en ciencias bioquímicas aquí en en la Facultad de Química y bueno, por estos estudios obtuvo la medalla Alfonso Caso. Y asimismo también realizó su doctorado en genética humana en obesidad y diabetes tipo 2 y en la Universidad de Lille 2 en Francia, o Lille, ¿no? En el laboratorio del doctor Philippe Frogel, y luego hizo una estancia en el laboratorio de Stephen O'Reilly y Sadat Faruqi en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Y también realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cincinnati en fisiología animal. Y ella tiene una línea de investigación en ese momento que se llama de la genómica a la fisiología. Y sus principales líneas de investigación que ha tenido a lo largo de su trayectoria son de la genómica a la fisiología, donde determina la función de nuevos genes asociados a la obesidad y a la diabetes. También otra línea de investigación que tiene es el impacto de diferentes dietas o fármacos en la fisiología animal. Y una tercera línea es la transcriptómica del tejido adiposo e hipotálamo durante la obesidad. Y bueno, recientemente realizó una estancia sabática en el Instituto Helmholtz en Múnich, Alemania. La doctora Gutiérrez Aguilar es profesora titular B de la Facultad de Medicina de la UNAM y ella durante algún tiempo estuvo en la unidad de investigación periférica, una unidad periférica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y actualmente pues se ha incorporado, lo cual le agradecemos, a la unidad de investigación en obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirá. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Y bueno, pues tiene 43 artículos publicados con 2.800 citas. De verdad, gracias, doctora, gracias y le agradecemos mucho que nos presente su trabajo. Gracias. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. El día de hoy, el tema que voy a presentarles lo titulé El tejido adiposo antes y después de la cirugía bariátrica y les hablaré de aspectos moleculares que están implicados en esto. Como todos ustedes saben, la obesidad es una pandemia no infecciosa que se cataloga por el índice de masa corporal dado por el peso y la estatura al cuadrado y que tenemos que el sobrepeso va de 25 a 29,9 y la obesidad es cuando este índice de masa corporal es mayor a 30. En México específicamente, la obesidad ha ido incrementándose como en todos los países y vemos cómo del 2012 el sobrepeso estaba en 38,8 y al 2018 39,1 y la obesidad en todas sus categorías de 32,4 a 36,1. Entonces esto ha ido aumentando y aumentando conforme avanzan las décadas. La obesidad es una enfermedad que no viene sola, viene con muchas otras comorbilidades, como es la diabetes de tipo 2, insuficiencia cardíaca, hipertensión, estatosis hepática no alcohólica. La OMS ha definido a la obesidad como el incremento del tejido adiposo. Y esto se debe a que hay un desequilibrio en la balanza energética, o sea, en cuánto comemos y cuánto gastamos. Entonces, cuando comemos de más y hacemos poco ejercicio, esto obviamente va a representar que el exceso de calorías se tenga que acumular en algún lugar y esto va a ser en el tejido adiposo. El tejido adiposo, la forma como crece tiene dos formas, que es la hiperplasia y la hipertrofia. Entonces, aquí les pongo cuál es la diferencia. Tenemos que las células mesenquimales se vuelven adipocitos, células progenitores de los adipocitos, que posteriormente se van a diferenciar en el adipocito. El adipocito va a ser realmente en donde se van a guardar los triglicéridos. Y entonces, los adipocitos pueden ya sea crecer
aumentar en número a lo que se le va a llamar hiperplasia y por otro lado, a aumentar su tamaño, que se le llama hipertrofia. En los últimos años se ha visto que la obesidad no solamente puede ser catalogada por el índice de masa corporal, sino que los pacientes obesos, hay pacientes obesos que son sanos y pacientes obesos metabólicamente no sanos. ¿Y por qué se debe eso? Porque, por ejemplo, aquí el metabólicamente sano, hay un incremento de adiposidad, la inflamación en el tejido adiposo es la misma, la función del tejido adiposo sigue siendo la misma, existe todavía sensibilidad a la insulina, sin embargo, bueno, el tejido adiposo se acumula más en el área subcutánea, como son en la parte glutofemoral, y en la parte del tejido adiposo visceral es menor comparado con el otro, los obesos metabólicamente no sanos. Y aquí la capacidad de guardar a los triglicéridos es similar. Cuando hablamos de obesos no sanos, ahí lo que cambia, como les dije un poco, es la distribución. Aumenta la grasa visceral y menos grasa subcutánea, pero lo más importante es que por un lado, bueno, aumenta la adiposidad también, la inflamación de ese tejido adiposo y eso provoca que el tejido adiposo sea disfuncional y conlleva a que haya una resistencia a la insulina. Y por otro lado, sabemos que baja la capacidad para guardar lípidos, esos lípidos se pueden acumular en el hígado o bien en el músculo esquelético. Entonces, nosotros hace años con uno de mis colegas, con don Jun Kim, tuvo él bien esta idea de decir, bueno, es que ya estamos predispuestos para la obesidad. Y entonces nosotros, como trabajamos con modelos animales, lo que hicimos fue utilizar el modelo animal de los C57, que son animales que son susceptibles a desarrollar obesidad por dieta, y los animales, los ratones FBB, que son resistentes a la obesidad inducida por dieta. Y los empezamos a estudiar a las 9 semanas de edad. Les dimos una dieta baja en grasas y una dieta alta en grasas. Y vimos cómo se comportaban después de 8 semanas de exposición a la dieta. Vean cómo interesantemente los ratones que son susceptibles a la obesidad pesaban menos que los ratones resistentes a la obesidad. Sin embargo, cuando se ponía la dieta alta en grasas, los C57 aumentaban muchísimo de peso. Sin embargo, los resistentes a la obesidad no aumentaban de peso. Esto lo vimos obviamente reflejado en la cantidad de masa grasa, donde los C57 sí tenían muchísimo más cantidad de tejido adiposo comparado con los FBBs. Entonces, de esta forma, esto nos estaba dando la pauta de que estas estirpes de animales ya estaban genéticamente dispuestos a ser obesos o no. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que existen en el tejido adiposo entre estas dos, entre los ratones que son susceptibles a obesidad versus los ratones que son resistentes a la obesidad? Y obviamente específicamente hablando del tejido adiposo. Entonces, tomamos a estos animales a las semanas 9 y ahí observamos, el peso era mayor en los FBBs comparados con los C57 y la masa corporal era también mayor, específicamente la masa grasa era mayor en los FBBs que en los C57. Entonces recuerden, FBBs son los resistentes a la obesidad, C57 los susceptibles. Y entonces hicimos un corte histológico del tejido adiposo de estos animales y vean la diferencia de tejido adiposo. En los C57 había más células de un tamaño más pequeño, aquí representado en este histograma, en negro, y en los ratones FBBs resistentes a la obesidad son adipocitos muchísimo más grandes, pero hay,
de todos tamaños, sin embargo, existen más los más grandes. Ajá. Entonces, el promedio del área de estos adipocitos es mayor en los FBBs que en los C57. Y entonces me quedé pensando, junto con mi colega, a ver si había mecanismos que pudieran estar modificando el tejido adiposo y que eso hicieran que unos animales se volvieran obesos y los otros no. Y en esa época empezaba a sonar esto de lo que se llama la remodelación del tejido adiposo. ¿Y qué es esto? Bueno, hay 3 mecanismos que se estaban conociendo en aquella época, que era la hipoxia, la angiogénesis y la inflamación. Entonces, revisamos cómo estaban estos 3 procesos de la remodelación del tejido adiposo en nuestros animales. Empezando por la hipoxia. Vimos que los ratones C57 tienen muchísima más tinción de hipoxia que los FBBs. Eso por medio de la Hipoxyprobe 1. Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que estos adipocitos no están recibiendo suficiente oxígeno. Sabemos que la hipoxia estimula la angiogénesis, porque al no tener oxígeno, lo que va a empezar a hacer es hacer más redes angiogénicas para que el oxígeno llegue a esos adipocitos. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo está la angiogénesis en estos tejidos? Y observamos que efectivamente la angiogénesis en los ratones susceptibles a la obesidad en los C57 estaba más alta comparada con los FBBs. De los 100 genes aproximadamente que se buscaron, 24% estaban elevados en los C57 y solamente 2% estaba a la baja de los genes de angiogénesis. Eso por medio de un microarreglo lo medimos y obviamente quisimos corroborar que los resultados que teníamos en el microarreglo eran reales al medir la expresión de estos genes y lo hicimos por qPCR y vemos que efectivamente genes expresados, genes de la angiogénesis están altamente expresados en los ratones C57 comparados con los FBBs. Otra forma de comparar, de saber si había angiogénesis, fue por medio de una inmunohistoquímica, por medio de PECAM, que va a medir a las células endoteliales, o sea, es la interfaz entre plaquetas y endothelial cells, y es una forma de medir angiogénesis. Y lo que vimos aquí también es que en los ratones C57 existe mayor número de capilares que en los ratones FBBs. Entonces, esto nos hablaba que también en estos ratones susceptibles a obesidad la angiogénesis estaba elevado. Sabemos que al estar elevada la angiogénesis, eso produce una remodelación del tejido adiposo y que para que se lleve a cabo bien esa remodelación, el sistema inmune está involucrado. Entonces, la siguiente pregunta era ver cómo estaba la inflamación en el tejido adiposo y lo que observamos al medir diferentes marcadores fue que estaba también la parte de la inflamación elevada en los ratones C57. Aquí vean marcadores de macrófagos y reclutamiento de macrófagos, así como marcadores M1 que son proinflamatorios y marcadores M2 que ayudan al remodelamiento del tejido adiposo. Por lo tanto, en los ratones C57 propensos a obesidad, estaba modificado los 3 mecanismos de remodelación del tejido adiposo, que era angiogénesis, hipoxia e inflamación. Entonces, estos ratones, desde edades tempranas, o sea, de las 9 semanas, ya vimos que tenían muchos genes involucrados en estos 3 procesos que cuando se ponían en contacto, que se les daba una dieta alta en grasas, aumentaba el tamaño de estos adipocitos y en cambio los ratones FBBs que son resistentes a obesidad inducida por dieta, no tenían tantos marcadores de hipoxia, de angiogénesis o de inflamación y eso provocaba que no aumentara el tejido adiposo y los hiciera resistentes a la obesidad. ¿Qué se sabe ahora en humanos?
Pues se sabe que efectivamente esta clasificación que ahora se hace de individuos metabólicamente sanos van a tener, cuando se inicia la diferenciación de los preadipocitos, va a haber gran cantidad de angiogénesis, lo cual va a provocar que haya expansión del tejido adiposo, ayudado también por la parte de macrófagos. Ajá. Y eso provoca que el individuo tenga una tolerancia normal a la glucosa, un perfil de lípidos normal y no tenga hipertensión. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo fue creciendo adecuadamente con angiogénesis y macrófagos que ayudaban a la hipertrofia de los adipocitos. ¿Qué pasa con los obesos no sanos? Pues en ese caso existe hipoxia porque están creciendo los adipocitos muy rápidamente, no da tiempo, digamos, a que haya una buena angiogénesis. Eso provoca que a lo mejor algunas células se vuelvan senescentes y que haya lipotoxicidad, provocando también una inflamación crónica, y eso va a llevar a que el paciente obeso metabólicamente no sano tenga otras complicaciones como es la diabetes tipo 2, dislipidemia y también hipertensión. Por lo tanto, hasta aquí les mostré cómo la remodelación del tejido adiposo es importante para el desarrollo de obesidad y diferenciar entre obesos sanos y no sanos. Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, lo vimos en un modelo animal que eso estaba pasando. ¿Qué pasa ahora en la genética en humanos? Si algunos genes de la remodelación del tejido adiposo que habíamos visto en nuestros animalitos estaban asociados a la obesidad en humanos. Y para eso fue en colaboración con el doctor Samuel Canizales por medio de un abordaje gen candidato. ¿Qué es un gen candidato? ¿A qué me refiero con este abordaje? Bueno, nosotros tenemos que la genética, la forma como se hacía anteriormente, era por medio de estudiar pocos genes, ¿ah? Y esos genes estaban basados en datos bibliográficos, ya sea por ratones knockouts, por que se conocía la función del gen, por microarreglos, y después nos íbamos a la genética humana para ver si estaban asociados esos genes. En el 2004 se publica el primer GWAS, el primer estudio de asociación del genoma completo, donde ahí la gran diferencia fue que no íbamos estudiando de 1, de 2, de 10 genes a la vez, sino que estudiábamos millones de variantes encontradas en muchísimos genes, pero sin hipótesis alguna. Con eso quiero decir que no se conoce la función de estas variantes. Entonces vamos a ciegas. Entonces aquí, por un lado, pescábamos a caña, a un gen, otro gen, otro gen, y aquí echamos la red y ver qué genes nos podemos pescar. Entonces, lo que les voy a proponer, bueno, después hicimos fue un abordaje de gen candidato. ¿Por qué? Porque yo escogí 100 genes implicados en la remodelación del tejido adiposo, ya sea en angiogénesis, hipoxia e inflamación, dentro de los cuales encontramos más de 3000 SNPs en esos genes, y eso lo vimos cómo se comportaba en cohortes de caso control. Entonces, la primera cohorte de caso control fue de niños, de más de 500 niños obesos y de más de 600 niños delgados. En una cohorte de adultos, más de 600 obesos y casi 500 en normopeso. Y cohortes de pacientes bariátricos, más de 700 y casi 500 delgados. Y entonces vimos todas estas variantes, cómo estaban asociadas a cada uno de estos cohortes de caso control, y observamos que efectivamente tenemos algunos de los genes candidatos asociados a la obesidad. ¿Ah? Entonces, y con un odds ratio de una razón de momios de 1.5. ¿Quiénes son estos genes? Bueno, son genes, como ya los habíamos escogido específicamente, en este caso angiogénesis, pues está en angiogénesis. Tenemos también a PPAR gamma, que es un gen que ya es muy conocido por estar implicado
en el desarrollo de adipocitos, angiopoyetina 1 también, en el caso de la cohorte de niños, caso control. Vimos también en adultos, encontramos igual a pipargama, a HIF-1 alfa implicado en hipoxia, angiopoietina también, y en la cohorte de bariátricos vimos otro gen que es efrina, perdón, pipargama, y bueno, otra vez acá pipargama y IGF-1. Entonces, con esto que quiero decirlos, estos son resultados preliminares, porque como vieron, la N era pequeña, ¿no? Era menos de 1000 casos y 1000 controles, entonces eran cohortes de descubrimiento. Si estamos viendo que estamos obteniendo, por un lado, genes que ya estaban reportados como pipargama, pero nuevos genes que no están reportados, a pesar de ser una N pequeña. Entonces, ¿qué nos falta por hacer en esta parte del proyecto? Bueno, aumentar la muestra. Afortunadamente, ya estoy en pláticas para tener cohortes de replicación, como es la cohorte del Instituto de Nutrición con el doctor Aguilar y la doctora Tussier, donde tienen aproximadamente cohortes de 35,000 sujetos. Y por otro lado, en colaboración con el doctor Tapia, el doctor Alegre y el doctor Berumen, con la cohorte de la Ciudad de México de 140,000 sujetos. Entonces, vamos a ver si estos genes que están involucrados en la remodelación del tejido adiposo están asociados en población mexicana. Y también, además, ver si existen parámetros antropométricos y bioquímicos asociados a estos genes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Si nosotros encontramos genes que estén asociados a la obesidad, podemos desde antes decir, y bueno, y en este proceso de remodelación del tejido adiposo, los podríamos utilizar como biomarcadores para prevenir la obesidad. Entonces, podemos hacer lo que se llama un score poligénico, donde juntamos varios de los genes que estén asociados y podemos decir justamente a una persona, tú tienes alto riesgo poligénico, a otra tú tienes un riesgo menor, y entonces la persona que tiene un alto riesgo poligénico es más susceptible a desarrollar la obesidad comparado con alguien que tenga un score menor. Entonces, este es el objetivo en futuro de este proyecto. Entonces, hasta aquí yo les he hablado un poco de este abordaje de la fisiología a la genómica, de sabiendo la función de los genes, cómo su implicación en tejido adiposo y en la remodelación del tejido adiposo, irme hacia la genómica. En la siguiente parte de la charla les voy a hablar de otro abordaje que es a partir de datos transcriptómicos, nos vamos a la genómica. ¿Y por qué cambié de este abordaje? Y también, si vieron en la presentación que me hizo el doctor Castel, él mencionó que yo me dedicaba mucho de la genómica a la fisiología. Porque hemos visto que muchos de los genes que están asociados a la obesidad desde el punto de vista genómica, todavía no sabemos su función. Entonces yo me he dedicado a tratar de encontrar la función de estos genes. Entonces, tratando de ver una forma en la que ya sepamos la función de los genes, pues una es directamente la fisiología, como ya les mostré, teniendo a los animales knockouts o por microarreglos o algo así. Ahora, con este abordaje de transcriptómica, digamos que la genómica está como en las nubes, es un poco hipotético lo que estas variantes puedan hacerle a un gen. En cambio, si ya vemos cómo la transcriptómica se modifica, o sea, cómo estos genes están modificados en pacientes obesos y delgados, ya nos está acercando un poco más a lo que podría ser la función, cosa que cuando estamos en genómica todavía estamos muy alejados. Entonces, por eso decidí cambiar de paradigma y ahora decir, bueno, voy a utilizar datos transcriptómicos para después irme a genómica para utilizarlos también como biomarcadores. Entonces, para este proyecto fue en colaboración también con el doctor Samuel Canizales y la doctora Maru Frigolet, donde
la pregunta era si los genes involucrados en la remodelación del tejido adiposo se modifican después de la cirugía bariátrica. Aquí les muestro una gráfica de cómo se ve la pérdida de peso, ya sea con terapia médica o con dos tipos de cirugía bariátrica, que es la manga gástrica y el bypass gástrico. Yo me voy a enfocar al bypass gástrico, que es donde se ha visto que bajan más de peso. Entonces, rápido, nada más, la manga gástrica se le quita 80% del estómago al paciente y bueno, se crea una manga. En cambio, en el bypass gástrico, lo que se hace es, se reduce el tamaño del estómago, se corta el intestino delgado, se une el intestino delgado al nuevo estómago, ¿no? Que puede ser como el tamaño de un pulgar, y esto es entre el yeyuno y el ilium, y esto se ha visto, obviamente, que baja el peso corporal de los pacientes y baja el consumo energético y la absorción de los nutrimentos, provocando que haya un 73% del peso en exceso al año. Entonces, sí sirve para controlar a la obesidad. Y lo más importante es que antes se pensaba que este tipo de cirugías eran cirugías restrictivas. Claro, el estómago está más pequeño, no les cabe tanto, por eso bajan de peso. No, ya más y más sabemos que este tipo de cirugías son cirugías metabólicas. Hay un cambio fisiológico metabólico que ayuda a que bajen de peso. Entonces, y que además estas cirugías bariátricas van de la mano de la remisión de muchas de las comorbilidades, como es la diabetes. El 95% de los pacientes remiten diabetes, dislipidemia, el 80%, hipertensión 81%, apnea del sueño 95%. Entonces, además de tener cambios metabólicos, los pacientes también mejoran muchas de las comorbilidades. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo se ve el tejido adiposo antes y después de cirugía bariátrica? Entonces, bueno, aquí se comparan los tres estados en delgados, donde ya vimos que existe el tejido adiposo, formado principalmente por adipocitos, pero también hay células inmunes. Cuando hay ganancia de peso, hay hipertrofia, o sea, crece el tamaño del tejido adiposo, de los adipocitos, perdón, aumenta el número de adipocitos, hay un acúmulo de la matriz extracelular y, bueno, y la inflamación que también ya les había hablado. Y eso provoca que se ve el tejido adiposo más grande. Después de la cirugía bariátrica, lo que pasa es que el tamaño del adipocito disminuye, pero vean, el número de adipocitos no cambia. Existe acumulación de la matriz extracelular y el número de macrófagos aumenta, sigue ahí. Y entonces, si hay ganancia de peso, pues otra vez se incrementa el número de adipocitos, el tamaño de los adipocitos. No se sabe si el número de adipocitos se incrementa después después de la cirugía bariátrica. Hay todavía más acúmulo de la matriz extracelular y hay todavía más macrófagos y más inflamación en el tejido adiposo. Entonces, propusimos este protocolo para ver la transcriptómica del tejido adiposo antes y después de la cirugía bariátrica, específicamente utilizando la cirugía de bypass gástrico. Entonces íbamos a obtener, bueno, obtuvimos muestras del tejido subcutáneo antes y después de cirugía bariátrica. Y a este tejido adiposo se le iba a hacer RNA-seq. Y de ahí encontrar expresión diferencial de genes entre el antes y después de la cirugía bariátrica al año post cirugía bariátrica. El protocolo se aprobó perfectamente, obtuvimos el dinero, obtuvimos las muestras de 179 mujeres, del tejido adiposo de 179 mujeres. Estábamos esperando
que pasar el año para obtener las siguientes muestras. Obviamente, se sabe que de las 179, a lo mejor no todas iban a ir a la segunda toma, y desafortunadamente, por razones ajenas a nosotros, no pudimos obtener la segunda muestra. Pues conclusión, se nos cayó este proyecto. Entonces me quedé pensando, bueno, eso fue hace varios años cuando comenzó el proyecto, pero pasaron los años esperando lo de las muestras que les digo, y durante esta tormenta de que no obtuvimos las muestras, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir respondiendo a esta pregunta? Pues de repente se me prendió el foco, ¿no? Y entonces, de esta forma, ¿y qué fue esa prendida de foco? Fue que, bueno, obviamente no éramos los únicos que estábamos buscando y tras ese tipo de estudios de transcriptómica de la cirugía bariátrica, y que afortunadamente ya muchos de los datos están como datos públicos y accesibles a todo mundo. Entonces, bueno, pues está perfecto, voy a juntar todos esos datos que ya existen y voy a ver cómo se comporta la expresión de los genes antes y después de cirugía bariátrica, perdón, normopeso, obesos y después de cirugía bariátrica. Y entonces realizamos una revisión sistemática y un análisis. No solamente fue juntar los datos, sino también analizarlos. De todas las vías metabólicas que pudieran estar expresadas diferencialmente en el tejido adiposo. Entonces, como ya lo habíamos visto, sabemos que de normopeso a obeso existen alteraciones fisiológicas de diferentes vías metabólicas y que la expresión génica cambia. La pregunta es, ¿qué pasa por el efecto de la cirugía bariátrica? ¿Esta huella génica se revierte? Entonces, juntamos todos estos artículos, datos públicos, y como me imagino que pueden leer perfectamente de esta diapositiva, hicimos la revisión sistemática, donde las palabras clave fue el bypass gástrico, tejido adiposo subcutáneo, análisis transcriptómico, microarreglos o expresión génica. En PubMed, Springer Link o el Elsevier obtuvimos 375 artículos. De esos eliminamos 90 por duplicación y muchos de esos artículos fueron descartados por diversas razones, porque no era tejido adiposo subcutáneo, porque no fue la cirugía bariátrica que nos interesaba, porque nos enfocamos a mujeres también, porque es donde la mayoría de la cirugía bariátrica se hace en mujeres, entonces iba a ser más fácil encontrar artículos de mujeres, entonces descartamos cirugía bariátrica que se hiciera en hombres, y al final nos quedamos con 16 artículos. Entonces, esos 16 artículos se dividieron en donde comparaban a normopesos con obesos o bien obesos post cirugía bariátrica. Los criterios de inclusión, como ya les dije, eran biopsias de tejido adiposo subcutáneo, análisis transcriptómico y obviamente y que perdieran peso después de la cirugía bariátrica. Y los criterios de exclusión es que fueran papers de revisión en menores de 18 años, que no fuera tejido adiposo subcutáneo, que fuera a partir de sangre el análisis transcriptómico y no del tejido adiposo, y que o bien expresión de microRNAs. De esos 16 artículos los pudimos dividir en 9 artículos que comparaban obesos versus cirugía bariátrica, 4 artículos que comparaban los 3 grupos y 3 artículos que comparaban normopesos con obesos por diferentes metodologías. Entonces, al final obtenemos 3 artículos comparando obesos contra cirugía bariátrica y 7 de normopesos contra obesos. Y aquí nos dimos cuenta que en estos papers tenían 2 abordajes. El de gen candidato, o sea, que ya sabiendo la función del gen, iban a medir por qPCR a esos genes en el tejido adiposo, o por microarreglo. Otra vez, vamos a la pesca con red. O sea, hay muchísimos transcritos ahí y ver cuál sale expresado diferencialmente. Entonces, empezando con los genes candidatos, obtuvimos 21 genes repetidos en más de 2 artículos. Y en los 7 artículos de normopesos contra obesos obtuvimos 16 genes repetidos en más de 2 artículos.
Posteriormente, juntamos esos datos y vimos que 11 de estos genes estaban en las dos comparaciones, o sea, obesos contra cirugía bariátrica o bien normopesos contra obesos. Y esos los clasificamos por Gene Ontology en diferentes funciones, pathways, y vimos que, bueno, están implicados en metabolismo de glucosa, adipogénesis, lipólisis, lipogénesis, inflamación y función endocrina. Recuerden que venimos de un abordaje, ay Dios, de gen candidato, o sea, que genes que ya los autores sabían cuál era su función. Y luego analizamos cómo se comportaban a través del tiempo. Ajá. Es lógico que un autor no pueda publicar la expresión de estos genes, o sea, no puede obtener tejido adiposo a los 0, 3, 6, 9, 12 meses, 5 años. ¿Por qué? Por cuestiones éticas. No le van a poder sacar una biopsia de muestra a los pacientes cada 3 meses, ¿no? Entonces, aquí, pues cada autor decidió sacar la muestra a diferentes tiempos, y aquí lo que plasmamos es justamente cómo se ve la expresión, obviamente haciendo análisis estadísticos de cómo se podría aquí ver la expresión en normopesos, en obesos y después de cirugía bariátrica a diferentes tiempos. Entonces, el ejemplo del receptor de insulina 1, implicado en el metabolismo de glucosa, vean cómo está alto en pacientes delgados, baja en obesidad, y conforme avanza el tiempo, después de cirugía bariátrica, el transcrito aumenta. Sabemos que el normopeso, bueno, el IRS1 está implicado en el metabolismo de glucosa, dando la entrada a la glucosa al adipocito. En obesos, esta entrada de glucosa baja el metabolismo de glucosa, provocando resistencia a la insulina o bien diabetes tipo 2. Y post cirugía bariátrica, esto cambió, se revirtió. Otro ejemplo, implicado en lipogénesis, la ácido graso sintasa. Vean, igual, en normopeso está sobreexpresado. Este gen, recuerden que ayuda a catalizar a los ácidos grasos de cadena larga. En obesidad, la lipogénesis baja y después de cirugía bariátrica, esto sube. La lipogénesis aumenta y la ácido sintasa aumenta. PPAR gamma. PPAR gamma, como les decía, es un gen muy conocido por estar involucrado en adipogénesis. Está sobreexpresado en normopesos, baja en obesos, pero después de cirugía bariátrica no vimos una tendencia ya sea para arriba, para abajo, sino que todo por todos lados, ¿no? Lo cual nos llamó la atención porque esperábamos que fuera un gen que lo viéramos también muy marcado la tendencia. Sin embargo, vimos que los resultados eso pues no lo explicaban. La lisozima, implicada en inflamación. Vean cómo está abajo en normopeso. Es un marcador de inflamación. En obesidad sube, y cuando está en dieta alta en grasas, por la inflamación. Y post cirugía bariátrica baja la expresión de este gen. Entonces, como conclusión de los genes candidatos, vimos que 10 de estos genes modulan su expresión en el sentido de que si están arriba en normopesos, bajan en obesos y suben después de cirugía bariátrica, o sea, revirtiendo el efecto. Y aquí ponemos qué genes les pasó eso, como GLUT4, IRS1, ACSL1, la sintasa, adiponectina. ¡Ay, Dios! Y en cambio, hay otros genes que si estaban abajo en normopesos, suben en obesos y bajan después de cirugía bariátrica, de igual forma revirtiendo su efecto, como son genes de la lipólisis y particularmente genes de la inflamación. Entonces, esto fue abordaje gen candidato porque los autores sabían su función. Ahora vamos a analizar los genes donde no se sabía la función, ¿no? Y porque estaban en microarreglos, que hay miles y miles de genes. Ahí teníamos 9 artículos
de los miles de genes analizados, obtuvimos 86 genes que estaban expresados diferencialmente en estos 3 grupos. Y de esos 86 vimos que en algunos papers subían, en otros bajaban. Entonces, eso lo eliminamos y nada más nos quedamos con aquellos genes que tuvieran, o sea, que se replicaran en diferentes artículos. Y nos quedamos con 26 genes analizados, que son los que están en negrillas. Obtuvimos 2 de los genes que ya habíamos visto por gen candidato, como es la ácido graso sintasa, la lisozima, exactamente el mismo resultado, y muchos otros genes, que obviamente no les voy a explicar uno por uno porque son un montonal, pero lo que quiero que observen es, vean cómo ApoE, por ejemplo, está alto en normopeso, baja en obesos, sube en cirugía después de cirugía bariátrica. Acá, cuestiones de interleucina, baja en normopeso, alto en obesos y baja después de cirugía bariátrica. Entonces, todos estos que les presenté siguen ese patrón, ya sea que están abajo, luego suben y bajan, o al revés, están arriba, bajan y suben. De igual forma, aquí vean este gen de apoptosis, está abajo, sube y baja otra vez. ¿Sí? Entonces, la conclusión de este estudio es que los genes, que la cirugía bariátrica revierte la expresión de los genes implicados en el metabolismo del tejido adiposo subcutáneo, lo que sugiere que habrá una mejora en la funcionalidad del tejido adiposo después de la cirugía. Entonces, por un lado, podemos pensar que la modificación de la expresión génica es una consecuencia de esta intervención. La pregunta que nos queda ahorita es si alguno de estos genes que se modificó la expresión son causales y que darán susceptibilidad a desarrollar la obesidad si los encontramos en tiempo. Recientemente, hace un par de meses, se publicó este artículo que está buenísimo, que hacen algo similar, pero ellos sí lo hacen experimentalmente, comparando otra vez individuos delgados contra obesos, contra pacientes de pérdida de peso después de cirugía bariátrico, y hacen un RNA-seq de célula sencilla, y además algo que yo, la verdad, nunca había oído, que ya es una secuenciación espacial, o sea que en el corte histológico ya se puede ver también. Entonces, y ven cómo está la expresión de los genes. Ellos aquí muestran cómo están las diferentes células. Eso es bien importante decir. El tejido adiposo no solamente está formado de adipocitos, sino que está formado por muchísimo tipo de células. Vean aquí endoteliales, macrófagos, natural killer, en fin, mucho tipo de células que se van modificando dependiendo de si son delgados, obesos o de pérdida de peso después de cirugía bariátrica. Vean cómo este grupo, que son los adipocitos, disminuyen la expresión de estos genes en obesos y aumenta después de cirugía bariátrica. Este otro grupo aumenta, que son los macrófagos, aumenta muchísimo en obesidad, pero se reduce después de cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, estos son, este tipo de paper lo que creó fue un atlas, ay Dios, perdón, un atlas de célula individual de la expresión de los genes que nos va a dar pie a poder estudiar más específicamente estos transcritos, célula específica, ¿para qué? Para poder ver y utilizarlos para ver en un futuro si pueden ser como biomarcadores. Entonces, la conclusión de esta última parte de la plática es que la pérdida de peso, perdón, de este artículo que les presenta aquí, de este atlas, es que la pérdida de peso reduce la hipertrofia de los adipocitos, que ya lo sabíamos, se activan flujos metabólicos, o sea, se cambia el metabolismo y ciclos de sustratos que mejoran la salud metabólica. Ahí ven que la senescencia de estos adipocitos es revertida por la pérdida de peso y que la infiltración de macrófagos también disminuye. Pero como les decía, lo más importante que nos da una lista enorme de genes a analizar en genómica.
Entonces, con estos antecedentes que tenemos hasta el día de hoy, lo que estamos proponiendo para los próximos años es, bueno, esta traslación ahora de la transcriptómica a la genómica. Entonces, ya tenemos, vamos a poder obtener por medio de bioinformática lo que yo llamo una huella génica. ¿Qué genes se están moviendo para arriba, para abajo? Y vamos a poder conjuntar los tres, digamos, proyectitos que les acabo de mostrar. Uno, el que les mostré de remodelación del tejido adiposo vía gen candidato, que venía utilizando el modelo animal. Otro, por medio de la revisión sistemática que hicimos de tejido adiposo de humanos. Y que analizamos ya muchos genes, tanto por abordaje gen candidato y de microarreglo. Y finalmente, conjuntarlo con este atlas que recientemente fue publicado para obtener la lista de genes que serían nuestros candidatos o nuestros gallos a quienes podríamos apostar que sí podrían estar asociados a la obesidad. ¿Para qué? Para esos hacer un estudio genómico justamente por medio de estudios de asociación, buscando SNPs, ya sea por índice de masa corporal, por nada más parámetros antropométricos y bioquímicos, y estos estudios ya los haríamos en diferentes cohortes. En la cohorte del doctor Canizales, que podríamos nombrarla como una cohorte de descubrimiento, que fueron los datos preliminares que les mostré, pero además también en cohortes de replicación, como podría ser la cohorte del Instituto de Nutrición, con el doctor Aguilar y la doctora Tussier, así como las cohortes de replicación de la Ciudad de México, para ver si encontramos genes asociados a la obesidad en población mexicana. Una vez que obtengamos estos genes que están asociados, los podríamos utilizar como biomarcadores para dos cosas. Uno, por un lado, para susceptibilidad a obesidad y por el otro lado, para éxito de cirugía bariátrica, pronóstico del éxito. La parte translacional, pues ahorita, estando ya en nutrición, estamos colaborando muy de la mano con la clínica de obesidad. Y entonces lo que estamos proponiendo es crear este score poligénico que les decía y dividir aquellos pacientes que tengan muchos de estos genes, que tengan el alelo a riesgo, versus los pacientes que no tengan, o sea, que tengan un riesgo poligénico más bajo, dividirlos y darles una intervención nutricional para ver cómo es la pérdida de peso. De esa forma, voltearnos no de la cirugía bariátrica, sino tratar de ofrecer una intervención nutricional que pueda ayudar a la pérdida del peso y que no sea tan invasiva como puede ser la cirugía bariátrica. Entonces, con todo esto, les hablé cómo fui jugando de datos fisiológicos a genómica o de datos que ya estaban en transcriptómica por medio de utilizando informática, regresarnos a la genómica y posteriormente también ver la función de esos genes, ya sea in vitro e in vivo, para entender por qué están implicados en la enfermedad. Me resta pues solamente agradecer a todos mis colegas. Esto ha sido un proyecto internacional y muy de la mano con el doctor Dong-Hoon Kim, que él fue el que tuvo la idea de esto de ver lo de la remodelación del tejido adiposo. El doctor Samuel Canizales y a todos los miembros de su laboratorio, que él siempre me ha apoyado con la parte genómica y transcriptómica. La doctora Maru Frigolet con la parte transcriptómica y su conocimiento en tejido adiposo. Y agradecer a todas las personas que fueron parte de mi laboratorio en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que me ayudaron a ser parte de estos proyectos y a los apoyos que obtuvimos para estos proyectos. Ya cualquier cosa, ahora estoy en la Unidad de Investigación en Obesidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición y Salvador Subirán. Y para aquellas personas que gusten colaborar conmigo en este proyecto, pues estamos abiertos. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Sí, por favor. Gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, doctora, muy interesante todo lo que nos ha presentado. Yo quería preguntarle si histológicamente han visto si hay
a lo mejor mayor cantidad de grasa parda una vez que se hace la cirugía o eso no se ha evaluado. Y también me gustaría mucho, pues, proponer, sugerir que se estudie todo lo relacionado con calidad de dieta. Sería maravilloso, ¿no? Saber qué tipo de dieta hacía que se expresara más alguna molécula en especial y una vez que se hace la cirugía, después de un tratamiento combinado de estilo de vida y farmacológico, pues también qué cambios hay, ¿no? Entonces, obviamente es una tarea titánica el verlo, hasta el sueño, ver todas esas cosas, pero pues dado que es una enfermedad multifactorial, definitivamente sería muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Con respecto a la primera pregunta, no lo sé. La verdad, no sé si ya se haya visto. Traté de encontrar fotos histológicas de antes y después y me fue imposible. Me imagino que ya tiene que haber algo por ahí, pero bueno, yo no lo pude encontrar, entonces tampoco te puedo contestar a la primera pregunta. Y con respecto a tu comentario, pues muchas gracias, sí lo tomo en cuenta. Ahorita con la clínica de obesidad justamente estamos viendo de qué forma vamos a plantear todos estos proyectos. Estamos haciendo, ya juntando la base de datos, digo, ya tenían bases de datos, pero yo ya me estoy familiarizando con esas bases de datos. Y en cuanto a la intervención, claro que todo lo que tú sugieres puede ser muy bueno, sí titánico, muy bueno, que obviamente se los haré llegar a ellos como clínica para ver dentro de su, si es posible, ¿no? Controlar tantas cosas que, digo, sé que no es tan fácil, ¿no? Pero lo comento con los clínicos. Muchas gracias. Así es. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sí, doctora y luego doctor. Gracias. Ruth, muy interesantes tus datos. También me quedé pensando un poco del tejido pardo, ¿no? Porque se sabe mucho de su participación termodinámica que tiene y que creo que es una buena, ¿no? Comentario y aportación que mencionaba la doctora. Y yo me iba también pensando además de lo de varios factores de dieta y tejido pardo y la comunicación un poco con este último artículo que hablas, ¿no? De Nature, eh, sobre qué tanta limitación tenemos con estos estudios ómicos con respecto a la comunicación intracelular, ¿no? O sea, si el tejido pardo ahí no está considerado, pero que puede ser y que también se distribuye el tejido adiposo de manera diferente de acuerdo a la edad, ¿no? Y no nada más de la edad, sino si hacen ejercicio o no hacen ejercicio, o sea, como muchas de estas condiciones y conductas de vida, como, o sea, yo sé que son retos muy importantes que luego no podemos abordar en las ómicas, ¿no? Y que trabajamos con las bases de datos, con la bioinformática, y que nos cuesta mucho trabajo utilizar estos rasgos clínicos, ¿no? ¿Cómo integrarlos? Esa es un poco mi pregunta. Gracias. Pues la respuesta no la tengo. ¿Cómo integrarlos? No la tengo, ¿no? Yo, o sea, lo que sí nos pasa a nosotros que manejamos estas, o sea, que hacemos genómica o cualquier tipo de ómica, como dices, nos quedamos con bases de datos, tomamos la foto en ese momento, cómo están las cosas, ¿no? Ya llevarlo a la fisiología, es lo que es el reto, encontrar que esos genes realmente tengan una implicación en la fisiología y en la función. Y ahora el siguiente reto mayor es cómo aplicarlo a la clínica, modulando todas las variables de dieta, de sueño, de todo lo que decían, ¿no? Entonces, sí, yo creo, ahorita todavía estamos haciendo nuestros pininos de entender, así como hace 20 años estábamos haciendo los pininos de entender la genómica y todos estos SNPs, para qué servían, y seguimos en pañales, ¿no? Porque no se han descubierto muchos. Ahora transcriptómica y de célula sencilla o de núcleo sencillo, empieza a ser el reto de entender cómo vamos a utilizar esa información para aplicarla y más en la clínica. Entonces, sí, digo, no es algo sencillo y no tengo ahorita la respuesta de cómo va a ser, pero esperemos que pronto vayamos viendo la luz. Gracias a ti. Ahora sí, doctor, por favor.
Muchas gracias por su plática, doctora. Yo nada más tengo una duda sobre los criterios de exclusión para la selección de estos pacientes, porque normalmente uno cuando se imagina un paciente obeso que requiere una intervención quirúrgica es porque es una obesidad mórbida y normalmente va acompañada de comorbilidades como diabetes, hipertensión y con ello el consumo de fármacos. Entonces, me entra un poco la duda si estos análisis transcriptómicos, por ejemplo, no se ven impactados por el consumo de, por ejemplo, pipargama por pioglitazona o los receptores de insulina por metformina o la adipogénesis por estatinas. Entonces me entra un poco la duda si se consideraron estos criterios de exclusión, el consumo de medicamentos. Sí, cada uno de los autores que hizo ese artículo o sea, referente a la parte de la revisión sistemática, consideraban esos criterios de exclusión, que no estuvieran tomando fármacos. Ujú. Entonces, los resultados que ellos publicaron justamente era de que ya estaba pulido en ese aspecto, que eran pacientes sin tratamiento en ese momento. Gracias a ti. ¿Una otra pregunta? ¿Comentario? Sí, por favor, si es tan amable. Doctor, acá abajo. Ruth. Tengo una duda que me surge también con tu charla. Estos genes que se ven modificados y que suben y bajan dependiendo, eh, un poco el planteamiento es si son a causa o a consecuencia de la obesidad. Entonces, pensando en que pueden estar presentes en las personas que tienen esta susceptibilidad, deberían, o pienso yo, o sabemos, esa es mi pregunta, si hay una implicación particular en apetito o en metabolismo o en que les esté condicionando esto y si esto evidentemente se ve modificado ya con la cirugía, es decir, si se modifica, al modificar esta parte de la transcripción, si se modifica también esta parte conductual del apetito o más bien de qué también están ocupando la energía este tipo de células. Gracias por tu pregunta. Pues mira, ya se sabe que conductualmente, tanto en modelo animal como en pacientes, cambian saciedad, cambian patrones conductuales en cuanto a qué quieren comer. Molecularmente no se sabe mucho, por eso el proyecto que vamos a hacer en hipotálamo para ver cómo podemos ver si la ingesta se modula, el apetito se modula, o sea, contestar a esas preguntas, ¿no? Y yo creo que otra vez, estos proyectos, por ejemplo, este de tejido adiposo, sigue siendo la foto muy independiente al tejido adiposo. Lo que hagamos con el hipotálamo va a ser todavía la foto independiente que pasa en hipotálamo. Posteriormente va a venir esta unión entre todos los tejidos y cómo se comunican. Entonces, al día de hoy no tengo una respuesta, otra vez, perdón, me fui con 3 goles, pero yo creo que justamente como las ómicas siguen siendo muy recientes, seguimos aprendiendo toda esta información, o sea, poco a poco nos están dando más información que nos ayudan a entender por qué y cómo influye cada uno de estos genes en la patología, ¿no? Pero hasta el momento ahorita de hipotalámico todavía no se sabe. Vale. Gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctora, por favor. Perdón que vuelva a preguntar, pero doctora, entiendo que todas estas biopsias fueron en tejido graso subcutáneo, porque finalmente también el visceral es realmente más preocupante. Obviamente, en el momento de la cirugía sí se podría extraer, ¿no? A nivel visceral, pero ya en un seguimiento, pues sí, ya sería cuestionable que se pudiera hacer eso, pero a lo mejor valdría la pena que también se estudiara cuando se hace la cirugía bariátrica, porque podría también darnos más información. Gracias. Gracias. Sí, o sea, el subcutáneo es el más fácil de extraer, ¿no? Y por eso es más fácil que se pueda ver al cabo del tiempo, se obtenga una biopsia. El visceral tiene que entrar el paciente a otro procedimiento para que le den permiso de tomar una biopsia de visceral. Sí existen ya artículos que estudiaron el visceral.
Yo me fui por esta parte de subcutáneo porque lo que nosotros habíamos propuesto era subcutáneo. Entonces, para seguir contestando esa pregunta, me quedé con la revisión de puro tejido subcutáneo. Pero sí ya existen datos de visceral. ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una par de preguntas y también algún comentario. Lo primero que me llamó la atención, y bueno, las imágenes en realidad es tejido graso blanco, no es pardo lo que se ve en las imágenes. Y bueno, la localización de la grasa parda, pues no es subcutánea, ¿no? En este caso, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Pero lo que me llama la atención en este caso es de ¿cuál es el factor que induce en un paciente, antes de la cirugía bariátrica, por supuesto, que sea el tejido sea hipertrófico o que haya hipertrofia de los adipocitos o que haya hiperplasia y que eso induzca que un paciente sea metabólicamente sano y otro no? ¿Cuál sería allí la situación? ¿Y cuál sería el factor para que induzca hipertrofia e hiperplasia? Me llama la atención, aunque puede ser que los dos participen, porque hay una diapositiva más adelante donde estaba la cirugía bariátrica, donde había hipertrofia e hiperplasia. Entonces, las dos pueden estar participando, no necesariamente una u otra, para que metabólicamente un paciente sea de una manera y otro de otra manera. Esto sería uno. La, la otra cosa me llama la atención también en una de las láminas que había que después de cirugía bariátrica y había reducción de peso, había inflamación, pero luego aumentaba. Y después, si había ganancia de peso nuevamente, volvía a aumentar más. Pero llama la atención porque hay un aumento en la inflamación allí, después de la reducción de peso. Esa es una. Y la otra es un comentario, estoy de acuerdo con el doctor, ¿es la causa o el efecto en la expresión de estos genes? A mí me da la impresión, no soy experto en el área, pero que me parece que la expresión o reducción de estos genes se debe a otra cosa, no necesariamente a los adipocitos. Y creo que algo que debería explorarse, porque es muy importante, es la matriz extracelular. La matriz extracelular a veces no se le confiere importancia, pero es realmente fundamental porque induce señales de diferenciación, induce señales de proliferación, de crecimiento y también de expresión de genes, al tener los receptores de matriz extracelular hacia las células. Entonces eso me parece que debería explorarse antes, me parece, que otras cosas. Porque si está disminuyendo el tejido adiposo, también necesariamente va a haber menos matriz y necesariamente esa matriz se modifica. Y creo que esa podría ser la causa de la expresión, o el aumento de algunos genes o la disminución de algunos genes. Y bueno, la última, nada Pero más. se me van a olvidar. Ahorita me los No. vuelve a decir. Bueno, y luego digo la última. Sí, porque Gracias. de la última, voy a empezar de lo último a lo después porque por mi memoria a corto plazo. Entonces, la de expresión de la matriz extracelular, sí ya se empieza a ver que existe fibrosis en el tejido adiposo, ¿no? Entonces empiezan a decir, pues se está comportando como otro tejido, como hígado, como pulmón. ¿Por qué? Porque así como hay esta remodelación, que yo nada más les hablé de 3 factores, como angiogénesis, hipoxia e inflamación, ya se está viendo que la matriz extracelular también empieza a crecer. Entonces, sí, ya se sabe y ya se habla de tejido adiposo fibrótico. Ajá. Esta creo que fue la primera pregunta, que me decía que qué había, o sea, qué hace, si se sabe qué es lo que hace que haya hiperplasia o hipertrofia. Sí, ya se empiezan a conocer, vean aquí, o sea, algunos genes que van modificando eso. Yo realmente no le puedo decir es ABC, son tantos genes los que manejo que a veces no me sé en particular, pero sí ya se conocen qué genes pueden estar involucrados en cada uno de mire, aquí de hecho está lo de la matriz extracelular que le decía, ¿no? Aquí sí ya lo ponen, ajá, en la hiperplasia. Ay, ¿qué otra pregunta era? Ahorita lo comento. Era lo de los. Perfecto. Sí. Sí, pues sí, aquí yo creo que volvemos a que fue primero la gallina o el huevo, ¿no?
yo creo que a lo mejor yo lo vería como o sea, una mala dieta provoca, ¿no? Que pase esta hiperplasia o hipertrofia, ¿no? Como consecuencia de una mala dieta, de un exceso de ácidos grasos. Ahí lo podríamos ver como una causa, ¿no? Sin embargo, yo creo que la genómica nos podría hablar que eso es un poco lo que contestaba el modelo animal. Nosotros ya venimos con esa susceptibilidad o no. O sea, esas 2 líneas de ratones, la que es susceptible y la que no, pues ya vienen marcados genéticamente. Y entonces, por eso mi insistencia de tratarme de regresar a genómica, para ver si hay unos genes que te dan susceptibilidad. Eso no quiere decir que vayas a ser obeso, porque si tú ya tienes una buena dieta, pues, o sea, puedes prevenir que te vuelvas obeso, marcado por la genómica. Y entonces, por eso ahí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues bueno, puede estar un poco difícil. Eso está claro, pero llama la atención el tipo celular, o vamos, el efecto, es una hipertrofia o hiperplasia, y uno condiciona una cosa y otra cosa. No lo sé, a lo mejor están mezcladas hipertrofia e hiperplasia. Sí. Eso, y lo de la inflamación, ¿por qué aumenta la inflamación? Entonces, se vio, y sobre todo en el último artículo, se vio, o sea, vieron que aumenta la inflamación hacia los obesos. Cuando baja de peso, baja la inflamación en cuanto a, perdón, baja el tamaño del tejido. Sin embargo, los macrófagos se quedan ahí. Por eso es que dicen que son más susceptibles a volver a ganar de peso, que ahí es cuando aún más aumenta la inflamación, los macrófagos. O sea, que no se logra revertir del todo a cero con la cirugía bariátrica. La última era lo de, bueno, es una más, era lo de senescencia, porque tratabas de explicar por qué explicar la obesidad no sana por medio de la senescencia de los adipocitos. Entonces, no sé si hay estudios con respecto a ellos, si o no, porque llama la atención otra vez con respecto a la morfología, perdón la desviación, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, hipertrofia, hipertrofia, hiperplasia o senescencia. Entonces, creo que habría que explorar más esta área o este punto en este sentido para ver si hay un metabolismo no sano, si la senescencia realmente está explicando eso. Que Ujú. va un poco unido a la pregunta que decía Aurelio, ¿no? O sea, si cambia el metabolismo de la célula, sí, sí sabemos que cambia. Lo está empujando a senescencia, ¿no? O sea, porque ya se sabe que sí hay células que son, que aumenta la senescencia en los obesos, pero cómo, o sea, de qué manera este cambio de metabolismo están empujando a senescencia, eso todavía se sigue explorando también. Muchas gracias por sus comentarios y gracias a todos por sus ¿Algún comentarios. otro comentario, pregunta? ¿No? De verdad, gracias, doctora. Y me queda nada más entregarle un reconocimiento. De verdad, gracias por el privilegio de escuchar la doctora y esta oportunidad. Y bueno, entrego esta constancia a la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar por su seminario, la participación en el seminario doctor Pérez Palacios de la División de Investigación con esta ponencia tejido adiposo antes y después de la cirugía bariátrica. Muchísimas gracias y felicidades, doctora. Gracias.